Gracias por venir a escuchar este episodio donde estaremos hablando sobre la historia de Santa Claus, este bonachón que si no fuera por las canciones de Luis Miguel, pues sería olvidado. Santa Claus es un personaje importante dentro de la armonía navideña en estas épocas, que precisamente se empieza a consolidar a partir de los mediados del siglo XX. Principalmente en Estados Unidos, y ya después eso va a repercutir para que en la sociedad mexicana se empezara a dar su, digamos, su cultivo, ¿no? Santa Claus es un personaje que está entre la realidad y el mito, ya que se esboza del santo de la Iglesia Católica, San Nicolás de Bari, y que fue un hombre muy benévolo por las acciones que realizó, pero lo vamos a ir explicando. También estaremos explicando sobre la influencia americana de Santa Claus en México y cómo es que a través de la creencia de Santa Claus se educa a los niños para que se porten bien, respetando pues códigos de ética, ¿no? También cómo es que las tradiciones se ponen en peligro, o lo que se pensaba en el siglo XX, que a través de la llegada de Santa Claus, las tradiciones mexicanas o mestizas que se inculcaron desde España, como los Reyes Magos o el nacimiento del Niño Dios el día 25 de diciembre, están en riesgo de perderse. También cómo es que pues Santa Claus de cierta forma se fue adueñando de la Navidad a nivel pues internacional, vaya. Santa Claus, por si no sabían, es un personaje mitológico. Si, digamos, si no sabías que no existía, pues no es el podcast indicado para ti. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a empezar a desglosar cómo es que surge el personaje de Santa Claus, o Papá Noel, como se le llega a conocer, o también por su nombre San Nicolás. San Nicolás es un hombre que va a ser muy benevolente, muy bondadoso. Va a ser una persona que pierde a sus padres, queda huérfano a muy temprana edad, debido a que sus padres murieron atendiendo a enfermos en una epidemia. Y era una familia acaudalada, era una familia bien acomodada. Sin embargo, San Nicolás decide empezar a hacer regalos, presentes. Por ahí se decía que daba bolsas de oro a las mujeres, diferentes tipos de regalos, demostrando pues una gran bondad por ayudar a los más necesitados, a los que no tienen. Es por eso mismo empezando a hacer estas obras de caridad, y también más sus peregrinajes que hacía hacia Tierra Santa, que va a ser considerado para ser el obispo de Mira, bajo el reinado del emperador Diocleciano. Y después en el año 325, va a ser partícipe del concilio de Nicea, que en este concilio llegaron a la conclusión de cómo expresar una fórmula para la fe, llamado símbolo niceno, y que proclama esto, digamos, una sustancia para explicar la fe del Cristo como verdadero Dios, con el Padre y el Espíritu Santo. San Nicolás va a morir en el 343, en el 6 de diciembre. Es por eso, igual que la relación de la Navidad y San Nicolás, se da pues tras su muerte, ¿no? Porque son fechas cercanas. Él nace y se desenvuelve en la ciudad de Licea. Es una ciudad ubicada en la región del Asia Menor. Ya posteriormente se va propagando esta idea que tenía, o esta idea de ayudar que tenía San Nicolás, pues a través de las diferentes partes pues, del mundo, ¿no? Llegando en la actualidad a tener alrededor de 2000 templos, y en el siglo XII, en la Edad Media, es que se va a empezar a hacer una tradición eh, por todo el continente europeo. Bueno, y en el siglo XVII, migrantes de origen holandés exportaron esta costumbre hacia los Estados Unidos, y
es como se empezó a crear la historia de Papá Noel, o también pues conocido como San Nicolás, ya pues son sinónimos, y más tarde como Santa Claus. En Estados Unidos pues es como una tradición dejar como pasteles o galletas o obsequios a la llegada de Santa Claus. Lo podemos ver reflejados, por ejemplo, en las diferentes películas que hay al respecto. En el siglo XIX, países como Francia o Alemania ya tenían presentes pues quién era pues Papá Noel. Aquí las vestiduras eran no como las conocemos, sino que eran blanco con colores dorados, y cómo se va a crear el imaginario o se va a crear la imagen de Santa Claus va a ser en 1920, así es, por la marca de Coca-Cola, cuando aparece por primera vez en un anuncio en el diario o en los diarios de Saturday y Evening Post, de aspecto que todavía no es un Santa Claus como lo conocemos, ha de ser un Santa Claus random. El ilustrador Thomas Nast durante algunos años hizo diferentes tipos de diseños, ¿no? Para ver cuál era el que más agradaba. Es hasta 1931 que bajo las influencias de las aguas negras del capitalismo, que se va a crear este Santa Claus de rojo, barbón, eh, que entrega regalos a los niños, ¿no? Que baja por las chimeneas y que va a entregar principalmente a los niños que se portan bien buenos regalos, y a los que se portan mal, pues puro carbón, ¿no? O vaya regalo, ¿no? Entonces, a partir de 1931 es que se empieza a disporar una cultura de este Santa Claus viejo, de este Santa Claus que no tiene algo que ver con la idea del nacimiento de Cristo, ¿no? Que es el principal significado del 25 de diciembre. Y esto lo tenía muy presente el México del siglo XX, este México que todavía tenía muy arraigado una idea conservadora con las tradiciones. Y como dato curioso, en 1930, en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, se hizo como un intento de sacar a este vecino incómodo, ¿no? A través de el dios, pues de Quetzalcóatl, en digamos, como un festival que se hizo donde se construyó un templo, ¿no? A Quetzalcóatl, donde acudieron miles de niños y a recibir regalos, ¿no? Eh, Sabemos que en México está muy presente defender nuestros orígenes, las raíces de aspecto nativo, y también pues ahí queda como dato este intento que se hizo por preservar la figura de Quetzalcóatl a través de la Navidad, ¿no? Y algunos pensaron que era un sustituto de los Reyes Magos. Hay un artículo que se llama Santa Claus contra los Reyes Magos, muy interesante, que habla sobre estos aspectos, ¿no? Cómo es que Santa Claus en el México del siglo XX se ve como este intruso, este personaje, este invitado en la fiesta que nomás hace puro desmadre, ¿no? Pero no. Santa Claus se fue introduciendo poco a poco a través del cine, de la televisión y de la radio en la cultura mexicana. En las primeras películas está esta relación que Santa Claus sabe que existe Dios, que Santa Claus sabe que está Dios presente. Esto también es para que la sociedad se fuera pues calmando poco a poco, ¿no? No llegaron al extremo como ocurría en Francia, donde se hacían unas quemas de Santa Claus los niños, ¿no? Pero sí, no se aceptaba a gran medida que este personaje gringuito fuera adueñándose de las casas, ¿no? En un lugar donde ni siquiera hay chimeneas, pues está este personaje queriendo entrar por una chimenea ficticia, digámoslo así. Es por eso mismo que los Reyes Magos, hacer una tradición mestiza o católica, es una tradición que sabemos que se trata de dar regalos.
se trata de dejar tu zapato con una cartita y que pues vas a recibir algún regalo de los tres reyes, ¿no? En honor a esta tradición que los Reyes Magos llevaron regalos al Niño Dios. Santa Claus pensaban o que era pues todo lo contrario, ¿no? Sino que era un personaje que no era alusivo a una religión, sino que no tenía esa juventud, sino que era lo contrario a la idea de Cristo, ya que Cristo era un ser joven y Santa Claus pues ya era un viejo todo arrugado, ¿no? La imagen que se le daba a Santa Claus entre los años 30 y 50 en México era de un personaje pues internacional, ¿no? Y conforme se fueron adaptando, se puso, por ejemplo, hay una película de Santa Claus, igual de esta misma época, donde está con muchos niños de diferentes partes del mundo y se ve representado con las vestimentas que utilizan. Eh, Idea contraria a los Reyes Magos, que se sienta pues muy parte de nosotros, ¿no? Y precisamente este era como un temor que se temía en la sociedad. Sin embargo, pues se fue aceptando este invitado incómodo de forma, ¿qué onda? Los dos pues podemos convivir en armonía, ¿no? Ya, por ejemplo, a los niños que le va más bien, pues ya recibe regalos de Santa Claus y de los Reyes Magos, ¿no? Como si nada. Pero los judíos, pues ni modo, nomás les toca elegir o en Navidad o el 6 de enero, ¿no? La educación a través de Santa es un tema muy importante, ¿no? Que nos deja una reflexión de cómo, por ejemplo, a los 5 o 6 años pues te llena la ilusión que si te portas bien, pues te van a llegar los regalos. Pero si de repente te portas bien y te llegan calcetines, pues como, ¿qué onda Santa? ¿Qué pasó? Eh, la educación a través de Santa Claus se vuelve a partir pues, del nuevo milenio algo que ya se queda pues en el imaginario colectivo, ¿no? Ya se queda en la memoria de los mexicanos, pues está pues este Santa Claus y ya se empieza a tomar como esta tradición de una influencia que precisamente pues viene de Estados Unidos con Coca-Cola. Eh, pues Coca-Cola no fue quien inventó a Santa Claus, pero fue el que lo impulsó, ¿no? Le dijeron, ¿sabes qué? Ahí está la pelota, hazte famoso. Entonces, se empezó a, como digamos, a adueñar de la Navidad, dejando a un lado, desde el punto de vista en la sociedad mexicana, la importancia de lo que era en la tradición católica el nacimiento del niño Dios. Y como ya para terminar, es importante mencionar que Santa Claus se influye en una sociedad de consumo, que ahora las tendencias y las modas las van a empezar a poner estas marcas, ¿no? Las marcas van a crear celebraciones, lo vemos reflejado, por ejemplo, en el día de Star Wars, o que fandoms de series y películas empiecen a crear como una cultura a través de eso. Lo mismo pasa con Santa Claus y el significado de la Navidad. ¿Cuál es el significado de reunirnos cada Nochebuena, cada 24 de diciembre, celebrar e intercambiar alegría? Que nos lleva de algo material a lo espiritual, ya que precisamente el intercambio de regalos pues despierta una alegría, una simpatía con los que nos rodean, ¿no? Y en esta nueva época, entre el siglo XX y el siglo XXI, ya las sociedades van a ser, digamos, diferentes, ya que es una sociedad llena de simbolismos, es una sociedad que se va a regir precisamente por lo que digan a estas marcas y que pues todas las ovejas van a ir hacia allá, ¿no? Es por eso mismo que si no fuera por Coca-Cola, pues Santa Claus no estuviera, no estuviera popularizado en estas fechas, ¿no? Bendita Coca-Cola. Eh, no, el mensaje no tiene que ser negativo, porque pues en realidad Santa Claus pues no es el diablo, ¿verdad? Es un personaje que viene a representar la paz y la bondad que debe de existir en el mundo
y más precisamente en estas épocas. Sin embargo, parece una ironía que Santa Claus se creó desde un personaje religioso, un personaje católico, a venir como, digamos, transformando y que sea algo ajeno a su origen, pues. Eh, ya, ya un Santa Claus moderno se le empieza a atribuir todo desde dónde vive, cómo es que trabaja, quién es su esposa, etcétera, 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 ¿no? Este Santa Claus, por ejemplo, que vive en el Polo Norte, que se arrea más bien se transporta por trineos y renos, es un imaginario que se creó precisamente desde una marca, llevando todo en un camino pues de simbolismo. Y ya, pues concluyendo, nomás quisiera agradecerte por haber llegado hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que te haya gustado.